Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. A la vez les damos una bienvenida cordial a nuestro programa acostumbrado los días viernes, el cual es Las Casas que Jesús visita. Y como es de conocimiento de ustedes, pues estamos estudiando las enseñanzas que trastornaron al mundo en las parábolas del Señor Jesús. El día de hoy vamos a tener una parábola muy interesante que enseña lecciones muy importantes y muy actuales y necesarias para nuestra vida personal. De manera que los invitamos para que puedan compartir esta señal, este enlace, puedan invitar a sus amistades para que puedan también unirse a nuestro grupo en Facebook, La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también para que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu alcance TV. La parábola que nos cita para estudiar en esta oportunidad es una parábola que el Señor Jesús la presenta con el propósito de seguir enfatizando y reafirmando esas inmortales enseñanzas que tenía como único propósito revelarles los misterios del reino de los cielos. Y la parábola para esta ocasión se titula La perla de gran precio. En los días del Señor Jesús, esta gema, esta joya, era una joya muy conocida por la gente de su entonces. Aunque eran escasas, mucha gente, todo el mundo oía hablar de las perlas, tal igual como hoy en día nosotros escuchamos hablar acerca de las piedras preciosas, como lo es el diamante, como lo son las esmeraldas, como lo es el rubí, en fin. Entonces el Señor Jesús toma un elemento conocido de su audiencia para poder enseñar lecciones desconocidas, lecciones que tenían que ver con el reino de los cielos. Y es interesante que esta parábola solamente está escrita en 2 versículos, pero que encierran una profundidad de mensaje. Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46 dice: otra vez, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante, a un mercader, dicen en otras versiones, un comerciante que busca buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Es interesante, ¿no? Y en esta ocasión, nosotros vamos a encontrar, o vamos a estudiar, o vamos a aprender 2 profundos significados de esta preciosa enseñanza de Cristo. 2 aplicaciones muy importantes, de manera que es ahora que empieza lo interesante de esta transmisión. Y la pregunta que nosotros podemos hacernos aquí es: ¿por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Recordemos que en el capítulo 13 el Señor presenta una serie de por lo menos 8 parábolas, pero esta en particular responde a una pregunta que le hicieron sus discípulos, que está registrada ahí en el capítulo 13, versículos 10 y 11. Dice: y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo: porque a vosotros
es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es dado. Habíamos estado mencionando en la presentación anterior que entre el auditorio del Señor Jesús había ahí gente que se había acercado con propósitos diferentes. Algunos de ellos para tentarle, otros de ellos para acusarle, otros de ellos para burlarse de él. Entonces, el Señor Jesús, esta parábola, la presenta para poder, a través de este mensaje, darles a este auditorio que no era amigable con el Señor Jesús ni con sus enseñanzas, para que ellos pudieran salir confundidos, para que ellos pudieran salir, vamos a decir, decepcionados o avergonzados de escuchar al Señor Jesús. Es esa la respuesta que el Señor Jesús le da a sus discípulos. A ustedes les es dado, les es revelado los misterios del reino de los cielos, mientras que a ellos no. Es por eso que les hablo en clave, por así decirlo, ¿no? Les hablo en parábolas. ¿Y cuál es el tema principal de esta parábola? Es el tema de la salvación. Y es una salvación que tiene un precio incalculable, que tiene un precio de mucho valor, tanto así que no hay nada ni nadie que pueda pagar el precio de esta salvación. Ese es el mensaje, ese es el tema central de esta parábola. Y la palabra clave aquí es la transacción compró, como también usa la palabra vendió. Y el texto es el versículo 46, donde dice: el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ya hemos visto por qué el Señor Jesús usó esta parábola. Ahora respondamos a la pregunta: ¿para qué Él usó esta parábola? Por dos razones. Uno, para mostrar que el hombre por sí solo no puede alcanzar la salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer para alcanzar la salvación. En segundo lugar, que la salvación tiene un precio incalculable. Y eso lo vamos a estudiar en esta oportunidad. Explicación de la parábola de la perla de gran precio. Ustedes están pudiendo apreciar una imagen de una perla. Y vamos a leer nuevamente el texto. Dice: otra vez el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta es una historia terrenal con un significado celestial que explica los misterios del reino de los cielos, como lo dijo el Señor Jesús. Aquí tenemos la historia preciosa. Es un mercader, un comerciante, que a este hombre le fascinaba comprar perlas y comprarlas pues al por mayor y luego venderlas al menudeo o al por menor. Él viaja a los diferentes lugares donde sabe que la puede encontrar, esta preciosa perla o estas perlas. Y este hombre pues paga el precio de esa joya que él encuentra. Y Jesús dijo que esta parábola es precisa para poder enseñar lecciones acerca del reino de los cielos. Las perlas eran el equivalente a lo que en nuestros días sería pues los diamantes, como ya mencioné, los rubíes, las otras perlas preciosas, que en esos días una de estas perlas costaba mucho valor, mucho dinero. Quien tenía perlas pues era una fortuna. Era increíble el esfuerzo que hacía la gente para poderlas conseguir. Usualmente estas perlas estaban en una profundidad en el mar de
más de 30 metros. Y ahí ya en la misma profundidad estaban enterradas en medio de ese lodo. Y eran caras porque era difícil poderlas sacar, poderlas conseguir. La gente de aquellos días no tenía los equipos sofisticados como tenemos hoy en día, que se usa aparatos electrónicos para poderlas detectar, radares, y las personas pues tienen una indumentaria especial de buceo para poder entrar y con recipientes de oxígeno para poder resistir. En ese tiempo no. Había gente que abajo se moría porque le faltaba el oxígeno, o algo otros se morían porque se les reventaban los pulmones porque era mucha presión. Entonces, eso era lo que lo hacía cara, esta, esta joya, esta preciosa perla. Y esta perla, pues era una joya perfecta. Y era pues una joya que ya los escritores de la literatura judía, pues hablaban de ella. Por ejemplo, en el Talmud dice, las perlas van más allá de cualquier precio. Y el mismo Señor Jesús menciona y dice, no echéis las perlas a los cerdos. Él está tratando de comparar lo peor, que no tiene valor, con lo mejor, que sí tiene valor. Las perlas eran percibidas como lo percibimos hoy en día, ¿no? Objetos de gran valor, de un valor incalculable. Entonces veamos cómo es que se formaba una perla. En la imagen que vimos ahí una concha que en su interior había una perla. Esta concha, llamada también ostra, entraba a veces en su interior un granito de arena, y la ostra hacía el esfuerzo para expulsar ese elemento extraño. Y para expulsar ese elemento extraño, brotaba una sustancia llamada nácar, y que iba cubriendo poco a poco, y era todo un proceso. Y lejos de expulsarla, no la lograba expulsar, sino que se formaba lo que conocemos con el nombre de la perla. Y esta perla era perfecta, no tenía que ser labrada, no tenía que ser cortada, ni partida, ni esmerlada, porque era perfecta, porque era un elemento de organismo vivo. Entonces, aquí la parábola nos dice que este comerciante compraba estas perlas, viajaba para comprar estas perlas. Él sabía lo que estaba buscando y él las conocía, las identificaba. Entonces, la primera aplicación que nosotros podemos encontrar de esos misterios que el Señor Jesús reveló acerca de la perla de gran precio, son dos aplicaciones, como ya mencioné. Esta primera aplicación es que Cristo es aquella perla de gran precio. Y vamos a ver que estos elementos mencionados aquí, tenemos al mercader, ¿ok? Tenemos también aquí que el mercader pues representa al hombre, tenemos la perla que representa a Cristo, y tenemos la transacción que es compra y venta para poder adquirir esa perla. Y esta transacción aquí pues representa a la renuncia que el hombre, que el ser humano tiene que hacer al mundo y al pecado para poder apropiarse o adueñarse de Cristo, que es la perla de gran precio. Hay muchas personas en el mundo que vagan y divagan buscando el secreto para la felicidad, el secreto para el éxito, el secreto para la prosperidad,
el secreto para la paz mental, el secreto para enriquecerse. Y muchos de ellos hacen o caminan o se meten en lugares donde no la van a encontrar, en lugares equivocados, ¿no? Como lo son, por ejemplo, vicios, ya sea alcohol, tabaco, drogas, ya sea el poder, ¿no? Como sea la política, la fama, ¿no? Otros distracciones como lo son el espiritismo, en fin. El hombre busca insaciablemente, busca entre esas, entre comillas, llamadas perlas, pero lo único que hace es hacerse más daño y autodestruirse. Entonces, la primera lección de esta primera parte es que la salvación tiene un alto valor, un costo incalculable. Y el valor aquí incomparable del reino de Dios es solamente el regalo que Dios nos da a través de Cristo. Y Dios nos los da como regalo porque nosotros no podemos hacer nada para pagar. Lo preciado que es estar en su reino no tiene precio. Lo preciado que es la comunión con el reino no tiene precio. Lo preciado que es el de un súbdito estar bajo la presencia del soberano rey del universo no tiene precio. La bendición del reino es de tal manera que no hay nada que se compare en valor, que solo un necio no está dispuesto a vender todo lo que tiene para adquirirlo. Nada se acerca en valor en Cristo y en su reino. Hay un tesoro que va más allá de la concepción de las aspiraciones humanas. Hay un tesoro que es incorruptible, que es incontaminado, que es inaccesible y que es eterno. Hay un tesoro celestial que está en el campo de este mundo azotado por la pobreza, mancillado por el pecado y maldecido por las consecuencias del pecado. Este tesoro está tan solo en una sola perla y que puede enriquecer eternamente a aquel que la halla o a aquel que la compra. El tesoro es la salvación. Y la salvación no es un concepto, no es una teoría, no es un estado. La salvación es una persona. Cristo es esa perla de gran precio. Cristo es aquella perla que te da la vida eterna, tan hermosa, y que Él lo hizo posible mediante su muerte en la cruz del Calvario. De todas las perlas que pueden haber en este mundo, la salvación sobrepasa el valor a todas ellas juntas. ¡Qué tesoro! ¿Y cómo el mundo conoce tan poco de ese tesoro? ¿Cómo hay personas que no entienden en lo absoluto y que se enredan en cosas mundanales? ¿Cómo hay personas que no puedan entender lo que nosotros entendemos y lo que nosotros, los creyentes, los convertidos, hemos podido adquirir y encontrar en esta perla de gran precio? La segunda lección de esta primera parte es que el reino no es visible. Para poder ver el reino de los cielos es necesario tener la fe. La fe que solamente viene por el oír la palabra de Dios y la fe que solamente viene por el leer y estudiar la palabra del Señor. Así como la perla para hacerla visible, el que buscaba perlas en el mar tenía que sumergirse en las profundidades de la oscuridad y tenía que escarbar en medio de ese lodo para poder sacar de esa concha y de esa concha u ostra, sacar aquella perla. De la misma manera, si nosotros queremos encontrar esa perla, tenemos que convertirnos en creyentes, es decir, tener fe en que vamos a encontrar esa perla y esa perla es Cristo. Jesucristo se le revela solamente a aquellos que creen en Él, a aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador, a aquellos
que tienen fe en las promesas y valoran lo que Él hizo por nosotros. El reino no está visible superficialmente. El hombre natural, el hombre que no es creyente, el hombre que no tiene fe, no puede entender las cosas de Dios. Dice 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La perla está en las profundidades del océano. De la misma manera, el hombre la busca hasta hallarla. Y nosotros tenemos que encontrar esa perla en ese legado que el Señor Jesús nos dejó en su palabra. Allí está el sentido del que vemos, lo escondido del mensaje. El mundo no lo ve. Tanto así que en los días del Señor Jesús, el Señor Jesús a ese auditorio que les hablaba en parábolas, también les citó este texto, donde dice San Juan 5:39. Les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Jesús le dijo, y no queréis venir a mí y tengáis vida. Dicho de otra manera, Él les dice, ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, son estudiosos de la Biblia. En ese tiempo era todo el Antiguo Testamento, la Torá, así conocida por los judíos. Y el único mensaje del cual se ocupaba esa Torá era anunciar la venida del Mesías. Y Él les dice, ustedes estudian la Biblia y ustedes saben que la Biblia habla de mí, pero yo estoy aquí, les traigo este mensaje revelado del cielo, pero ustedes no quieren venir a mí, no quieren creer en mí, no quieren aceptarme a mí. Juan 1:10 y 11 dice, en el mundo Él estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Esa actitud, vamos a decir, terca y rechazante de los oyentes de los tiempos del Señor Jesús, es la misma actitud de mucha gente con la cual nos ha tocado vivir en este mundo. Hay mucha gente contemporánea en nuestro tiempo que tiene la misma actitud de la gente del tiempo del Señor Jesús. Son reacios, no quieren saber nada, no quieren encontrar esa perla de gran precio. La tercera lección de esta primera parte es que la salvación se adquiere únicamente en forma personal. Si usted quiere alcanzar la salvación, usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Si usted quiere encontrar la paz, la felicidad y ese acceso a la vida eterna, usted, sea hombre o sea dama, sea niño, sea joven, sea una persona mayor, anciana, en forma personal, es usted que tiene que caer rendido a los brazos de Cristo y adquirirlo y aceptarlo, no solamente como su Salvador, sino como el Señor de sus vidas. La salvación se consigue de una manera personal. Aquí no hay tradición, aquí no hay mérito de otros, aquí no hay la fe de otros. Es usted en forma personal que se puede apropiar del reino de los cielos. Ojo, no es suficiente estar bajo la influencia del reino solamente, o bajo la influencia de una iglesia, o bajo la influencia de una denominación. No. Usted en forma personal tiene que estar bajo la influencia de Cristo. Como mencioné hace unos instantes, la gente pierde su tiempo buscando algo de valor en cosas donde no hay nada de valor. Así como nuestro tiempo, la gema más
preciada o preciosa es un diamante, pues Cristo es esa gema que nos trajo la salvación y la vida eterna. San Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si nosotros no aceptamos esa perla de gran precio que es Cristo, que es la salvación, entonces ya estamos sellando nuestro destino eterno, que es la muerte eterna. Y aquí enfatiza el pensamiento que les mencioné, el que creyere. Está hablando en primera persona, singular, el que creyere. La salvación es personal. La salvación es únicamente entre el creyente y Cristo. La cuarta lección que aprendemos de esta parte es que el reino, Cristo, que es esa perla de gran precio, es una fuente de gozo. El deseo básico de todo ser humano en la faz de la tierra es ser feliz. El mundo está buscando felicidad y gozo. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En San Juan 15:11. En 1 Juan 1:4 el apóstol dice, y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea cumplido. Esas son las consignas que el Señor Jesús nos dejó. Él nos prometió darnos una vida de gozo y de felicidad siempre y cuando nuestra voluntad esté alineada o sometida a la voluntad de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el deseo del Señor, que aquel que encontró esa perla de gran precio va a tener gozo, porque el Espíritu Santo lo va a administrar, porque por este gozo el hombre vendió todo lo que tenía, este comerciante, este mercader. Y luego el mismo apóstol en otro libro, en Filipenses 4:4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Debemos nosotros como cristianos ser las personas más gozosas del universo. Pero para ser gozosas tenemos que tener el gozo en nosotros que es Cristo, esa perla de gran precio. El mercader sabe lo que está buscando. Y aquí está la quinta lección. El reino es una fuente de gozo. Este hombre no era un mundano. Este hombre era un hombre religioso. Este hombre estaba buscando algo de valor genuino. Ese es el buscador verdadero. Y ejemplos de esto tenemos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 30 y versículo 31, a un hombre que había viajado desde Etiopía hasta Jerusalén para querer conocer y encontrar esa perla de gran precio. Y cuando este hombre va de camino de retorno para su reino, él iba leyendo un libro de las Sagradas Escrituras y simultáneamente Dios le habla a través del Espíritu Santo a uno de los diáconos, que era Felipe, y lo envía a que le dé alcance. Y este siervo de Dios alcanza a este eunuco, a este hombre etíope, y miren el diálogo. Y corrió Felipe a él y le oyó que leía del profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿cómo podré entender si alguno no me guiará? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Si usted termina de leer toda esa historia, va a encontrar de que Felipe le explica todo lo que este hombre estaba buscando.
Él estaba leyendo en Isaías 53, donde habla de la profecía de la venida del Mesías, y Felipe le dijo, eso es lo que acabó de ocurrir hace unas semanas atrás. Él murió, él resucitó y él ascendió a los cielos para interceder por nosotros. Y este hombre le pregunta a Felipe y le dice, yo creo en que Cristo es el Hijo de Dios. Y si yo creo, entonces, ¿a qué hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y el relato termina diciendo que Felipe lo bautizó. Otro ejemplo de esto está en Hechos 17:11. En este caso, es una comunidad cristiana, es una iglesia que se había establecido ahí en una familia, en una casa. Y miren la actitud de estos. Y dice, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo y escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Esta es la iglesia de Berea, registrada en el libro de Hechos 17, versículo 11. Pero todo ese capítulo habla de que Pablo les llegó allí y les enseñó acerca de este Cristo encarnado, Cristo crucificado y este Cristo resucitado. Entonces dice la Biblia que esta iglesia que se reunía en esa casa, cada día se reunían para estudiar y para corroborar y para verificar si lo que Pablo les había enseñado estaba de acuerdo a lo que la Biblia hablaba de esas enseñanzas. Y esta actitud es la actitud de ese hombre que buscaba buenas perlas hasta que la encontró. De la misma manera, nosotros somos invitados a que podamos tomar esta actitud de buscar esa perla de gran precio que es Cristo y adueñarnos de esa perla. Este es el que está buscando a Dios y está buscando algo de valor verdadero, pero lo que no entiende en su búsqueda de la religión es estar bien a través de las obras de los hombres, es que todo estaba enterrado en tan solo una perla, que es la perla de gran precio. Él estaba buscando perlas y él estaba buscando cosas de gran valor. Él estaba buscando la bondad, la felicidad, la virtud a Dios, el perdón, la paz, el gozo, el cielo, la salvación. Quizás él pensó que cada una de esas perlas que buscaba iba a encontrar cada una de estas virtudes, pero todo eso estaba en una sola perla, que era Cristo Jesús. El impacto para él fue que estaba todo en una sola perla y no necesitaba más seguir buscando. Hay personas que vienen al reino casi por accidente y después de su búsqueda llegan a encontrarse con esa perla de gran precio. Y la séptima lección aquí es la transacción. Este comerciante, cuando encontró esa perla que tenía mucho más valor que todas las otras perlas que él tenía en su casa, lo que él hizo fue y vendió todas aquellas perlas. Y con ese dinero vino y compró aquella perla de gran precio. Porque él sabía lo que esa perla valía y él sabía, él conocía, él sabía lo que estaba comprando. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender aquí que las cosas materiales, los afanes de este mundo, lo que usted pueda adquirir en este mundo, ya sea riqueza, poder, fama, gloria, lo que fuere, nada, nada se asemeja al valor de la perla de gran precio que es Cristo Jesús. Y este hombre no permitió que nada se podía interponer entre el valor de esta perla que es Cristo Jesús. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí está el precio que el Señor exige a aquel comerciante que quiere comprar la perla de gran precio. Y si tú quieres ser ese comerciante que quieres comprar esa perla de gran precio que es Cristo,
El precio que tú tienes que pagar es esa renuncia. Aquí está hablando de relaciones familiares. Pero aquí lo que está enseñando el Señor Jesús es una escala de prioridades. Es decir, que tu amor por tu familia no sea más que el amor que debes tener por Cristo. Y el amor que debes tener por Cristo debe estar en primer lugar. Eso es lo que el Señor Jesús está aquí mencionando. Si no estás dispuesto a entregar todo lo que necesita ser entregado, entonces no vas a entrar en el reino de los cielos. Y de otra manera el Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Es otra de las exigencias. Aquí ya está hablando de tu convicción personal, de seguir las pisadas de Cristo a tal punto que si es necesario ir a la cruz como Él fue a la cruz, también estar dispuesto a dar la vida por Cristo. El hecho de que usted dé la vida por Cristo no es que usted está alcanzando méritos, no, sino que es la única manera en la cual usted demuestra su escala de prioridades de su amor para con Cristo. La salvación es un acto donde yo intercambio mi vida por el precio que Cristo pagó. Abandonarlo todo para aceptar el señorío de Cristo. Toda su justicia personal, todos sus recursos personales, toda su voluntad personal es abandonada al señorío de Cristo. Él no entiende todo lo que eso significa, pero la disposición está allí. Abandonarnos en los brazos de Cristo. Apreciado amigo, esta es el primer significado de la perla de gran precio. Cristo es la perla de gran precio. El hombre es el comerciante que después de buscar tantas cosas en el mundo, deja esas perlas entre comillas y compra la perla de gran precio que es Cristo. Y esa transacción que tiene que hacer es renunciar a todo el mundo y seguir a Cristo. Entonces la segunda enseñanza o la segunda aplicación de la perla de gran precio es la siguiente, pero leamos nuevamente la parábola. Otra vez el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, el cual habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces en esta segunda aplicación, el mercader es Cristo. La perla es el ser humano y el precio es la sangre que Cristo pagó para comprar esa perla que es el ser humano. Pero ojo, aquí en esta segunda aplicación podemos concluir de que cada persona ante los ojos de Cristo es una perla preciosa. Cada persona, cada uno en forma individual, independientemente de tu credo religioso, independientemente de tu grupo étnico, independientemente de tu nivel cultural, independientemente de la latitud donde tú vivas, independientemente de tu estatus económico o social, independientemente si eres creyente o no creyente, si eres pobre o si eres rico, si eres dama o si eres hombre, independientemente de todo eso, para los ojos de Cristo, tú eres una perla de gran precio. Y no por lo que tú eres o por lo que tú tengas o por lo que tú valgas, sino por lo que tú podrías llegar a ser con el poder transformador de Cristo en tu vida. Porque Cristo quiere transformarte de una persona empedernidamente pecadora, quiere transformarte en aquella perla de gran precio que para los ojos de Cristo, esa perla de gran precio es la iglesia.
Pero esa iglesia está formada por personas transformadas, por personas convertidas, por personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal y como el Señor de sus vidas. Y esa iglesia es la iglesia que Él fundó en las casas. Esa iglesia es la iglesia que los discípulos multiplicaron en el libro de los Hechos a través de las casas. Y es esta la iglesia en nuestros tiempos que el Señor está llamando e invitando para que en cada casa se establezca una iglesia. Esa es la perla de gran precio. El hombre de la parábola no puede buscar a Dios. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron a una. Y es verdad. Es por eso que Cristo busca al hombre, porque el hombre por naturaleza no busca a Dios. ¿Recuerdan el caso de Adán y el Edén? Cuando ellos cayeron, cuando ellos pecaron, se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios tuvo que descender y en forma personal ir a buscarlos, ir a rescatarlos de la misma manera. Cristo como mercader tuvo que descender del cielo aquí a la tierra para venir a buscarnos, para venir a rescatarnos. El hombre de la parábola tampoco puede ser el hombre, porque el ser humano no tiene nada con qué comprar esa perla. En nuestra naturaleza humana no hay absolutamente nada bueno, dice Romanos 3:12. Todos se apartaron a una y se han hecho inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. E Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es el ser humano. Es una miseria, es una lacra. Pero aún con todo, Cristo a nosotros nos mira como esa perla de gran precio. Y nos mira como esa perla de gran precio, como ya mencioné, no por lo que somos ni por lo que tenemos, sino por lo que nosotros podríamos llegar a ser por la obra transformadora que Él está dispuesto a hacer en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y convertirnos de personas pecadoras y miserables en aquella iglesia que esa iglesia convertida, esa iglesia transformada, sí es la perla de gran precio ante los ojos de Dios. La iglesia experimenta un proceso de transformación de la, vamos a decir, de la miseria a la gloria. Tal igual como ocurre en la perla al formarse dentro de la ostra. Ya mencionamos que primero ingresa una basurita o un grano de arena y entonces se va formando capa tras capa tras capa hasta que se transforma en esa perla. De la misma manera, Cristo con su gracia restauradora es como ese nácar que va cubriendo y cubriendo y cubriendo hasta que se forma esa joya espiritual que va a formar la iglesia de Cristo. La iglesia que Él compró con la sangre en la muerte del Calvario para redimirnos del pecado. La iglesia ha sido desde lo horrible del pecado hacia las alturas sublimes de la gloria. La perla estuvo hundida en las profundidades del pecado, de la oscuridad. Hasta esas profundidades descendió Cristo a este mundo para rescatar y para pagar el precio. Así como la iglesia, la perla experimenta ese dolor antes de alcanzar la gloria y salir a la luz. El crecimiento de la perla es lento, es gradual, es invisible y sin fisuras, es perfecta, no puede ser cortada, no puede ser partida, no puede ser esmerilada. De la misma manera, la iglesia, Cristo, con su gracia restauradora y con el Espíritu Santo, la va transformando y la va convirtiendo en una joya preciosa. Mencionamos
que las piedras preciosas como las esmeraldas, los rubíes y los diamantes son piedras ásperas y son piedras brutas. Para que lleguen a tener valor, necesitan la mano del artesano que las parte, que las corta y que las esmerila. En cambio, la perla no. La perla es natural. La perla es un organismo vivo. Porque si tú la partes, si tú la cortas o si tú la esmerilas, la echas a perder. Es por eso que Cristo es celoso con su iglesia. Es por eso que Cristo quiere que su iglesia sea sin mancha, sin arrugas, sin mácula. Ese es el símbolo de la perla. La iglesia del Señor es una joya preciosa. Y esa joya Dios quiere que tú seas. Dios quiere convertirte en esa joya. Dice el texto nuevamente. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas, el cual, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Apreciado amigo, el Señor Jesús hizo una transacción y la transacción fue que dejó todo en el cielo, dejó la adoración celestial, dejó su reino, dejó su gloria, dejó su trono y vino a esta tierra desprovisto de todo eso para comprar la perla que él consideraba de gran precio. Y el precio que él pagó para comprar esa perla fue su sangre en la muerte de la cruz del Calvario. Porque lo único que se podía pagar para rescatar al hombre era la muerte de su creador. No había otra forma, no había otra cosa, no había otra vía. Y es por eso que él pagó ese precio. Usted es absolutamente precioso y valioso ante los ojos de Dios, ante los ojos de Cristo. Ya lo mencionamos. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para que redimiese a los que estaban bajo la maldición del pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la obra de Cristo, esa es la obra de Dios. Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre había caído a las profundidades del pecado, tal como la perla estaba en las profundidades de ese fango y de ese barro bajo 30 metros de la superficie del mar. De la misma manera, el hombre así había caído y Cristo vino como mercader a buscar, a rescatar y a pagar ese precio. Y Él está dispuesto a hacer esa transacción contigo en forma personal. Yo te pregunto, apreciado amigo, ¿estás dispuesto tú a querer aceptar esa salvación, de querer aceptar esa comunión con Cristo? Pues Él te dice en esta oportunidad que no es por casualidad que tú llegaste a esta transmisión. No es por asunto de suerte o del destino que tú estás escuchando esto. Él quiere invitarte para que tú recibas a Cristo en su corazón. Así como Él vino a morir por ti, tú puedas entregarle tu vida a Él para que tú puedas vivir por Él. Y la única manera es arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida a Cristo y aceptarlo a Él como el Salvador y el Señor de tu vida. La perla de gran precio es Cristo, que tú con tu conversión la compras aceptándolo como tu Salvador. Y la perla de gran precio eres tú, que Cristo vino a dar su vida por ti y Él quiere convertirte en esa joya que es la iglesia, que es la perla de gran precio. Esta es la iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. Ahí están nuestras vías de contacto, nuestras vías
de acceso para que nosotros podamos orar por ti y darte orientación en este camino hacia la vida eterna. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas esas lecciones que necesitamos aprender y conocer para alcanzar la vida eterna. Perdónanos si hemos sido descuidados. Perdónanos, Señor, si no hemos valorado lo que tú has hecho por nosotros. Y gracias porque nos valoras como esa joya preciosa. Gracias porque tú viniste a dar tu vida para rescatarnos. Quédate con nosotros y bendícenos cada día. En el nombre del Señor Jesús te lo agradecemos. Amén. El propósito de este ministerio no es que tú cambies de religión, no es que tú cambies de iglesia. No, es ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y así como nosotros estamos dispuestos a ayudarte, queremos que tú nos ayudes. ¿De qué manera? Dándole un like, comentando esta transmisión, invitando a otras personas para que se unan a nuestro canal de YouTube, Iglesia a tu Alcance TV, y compartiendo estos mensajes en todas las plataformas digitales. Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración, y nos vemos la próxima transmisión